Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este gorro que está hecho a crochet. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 75 gramos en 3 colores. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 3.50 milímetros, pero pueden usar hasta 4 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo y vamos a levantar 70 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta completar 70. Cuando completemos la cadena, yo le voy a estar mostrando con una pequeña muestra. Vamos a unir en el primer punto con punto deslizado para cerrar. Ahora vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esto van a contar como el primer punto. Hacemos lazada en el mismo lugar, sacamos hebra, la estiramos un poco para que nos quede flojo, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Lazada y en el mismo lugar, sacamos, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Ya que tenemos así los 3, los cerramos de una vez, cadena de separación, lazada, saltamos uno en la base y en el próximo repetimos. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Volvemos en el mismo lugar, pasamos por 2 y reservamos y un tercero. Ya que tenemos aquí todas las hebras, contando la cadena serían 4, las pasamos todas de una vez y hacemos la cadena de separación. Pasamos al próximo, saltamos 1 y repetimos. Esto lo vamos a estar haciendo hasta llegar al final. Son 3 puntos en cada uno de las cadenas. Ya tenemos los 3. Aquí en la base se ve 1, 2 y 3. Lo cerramos de una vez y la cadena de separación. Así vamos a terminar lo que sería toda la vuelta. Terminamos lo que sería esta primera vuelta. Así se ve. Ahora vamos a unir con un punto deslizado donde iniciamos en esta parte de encima. Vamos a cortar la lana e iniciar con un siguiente color. Yo voy a estar usando un color azul oscuro y luego un color blanco. Si ustedes no quieren cambiar de color, solamente continúan tejiendo. Vamos a cortar la lana. Les voy a enseñar cómo uno esto. Ahora tomamos el siguiente color y vamos a hacer 2 vueltas. Primero lo cruzamos así por encima. Le damos una vuelta y una segunda vuelta. Esto es para que nos quede bien firme el nudo. Pasamos por dentro y ajustamos. Cortamos el extra. Y ya nos queda el nudo que apenas se nota y queda bien fuerte. Estiramos, nos vamos a deslizar a donde está la cadena de separación. Sacamos la hebra y levantamos 3. 1, 2 y 3. Ahí mismo vamos a repetir lo que hicimos en esta parte. Sacamos, estiramos, pasamos por 2 y reservamos. Y una vez más, para completar el tercero. Ya que tenemos los 3, los cerramos de una vez, cadena. Pasamos al próximo espacio. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Pasamos por 2 y reservamos y un tercero. Tenemos todo, pasamos de una vez y la cadena de separación. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final. Volvemos a unir y cambiamos al siguiente color. Yo voy a estar utilizando un color blanco. Una vez hemos completado ya el tamaño deseado, aquí tenemos azul claro, azul fuerte, blanco, azul claro, azul fuerte y blanco. Es todo. No vamos a hacer ningún cambio, ni reducir ni aumentar.
Ya tenemos un total de 9 líneas y estos son aproximadamente unos 16 centímetros, pero cada uno debe probarlo en su cabeza. Ahora vamos a comenzar a hacer disminuciones para cerrar la parte de arriba. Hacemos 1 y 2 cadenas, ya teníamos la primera. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Pero esta vez, en vez de cerrarlo, lo que vamos a hacer, nos vamos a pasar al siguiente. 1, 2 y 3. Ya tenemos 2 grupos juntos en el mismo lugar. Ahora sí lo cerramos todo. Y hacemos la cadena de separación. Y ya tenemos lo que sería una reducción o disminución. Volvemos a hacer lo mismo en el segundo. Hacemos 1, 2 y los 3. Ya tenemos los 3. Ahora hacemos el siguiente, los 3 y los unimos. Así vamos a estar uniendo de 2 en 2. Llegamos al final. Vamos a unir con un punto deslizado para cerrar lo que sería esta vuelta. Ya se redujo bastante. Ahora vamos a cortar la hebra aproximadamente medio metro, ya que la vamos a estar utilizando para coser. Hacemos el nudo, lo apretamos, colocamos la aguja. Vamos a ir dando puntadas en estas partes donde están las cadenas arriba, así en esta forma, en forma de zigzag, una vez hacia el frente, una vez hacia atrás, una vez hacia el frente, una vez hacia atrás, hasta que demos toda la vuelta. Al dar toda la vuelta, ahora vamos a ir tirando de la lana hasta que cierre lo que sería este agujero. Damos unas cuantas puntadas para amarrar y cortamos. Si quieren decorar esta parte, aunque no se ve feo de esta forma, pueden colocarle un botón, un pompón o cualquier otro tipo de decoración que ustedes gusten. Para comenzar a hacer lo que sería el pompón, yo voy a estar utilizando los 3 colores que hice en el gorro. Vamos a tomar aproximadamente unos 3 dedos y vamos a ir dándole vueltas la cantidad que necesiten. Entre más vueltas den, más grande les va a quedar lo que sería el pompón. Pueden ser 50, 60 vueltas, la que ustedes gusten. Una vez ya tengamos la cantidad, las amarramos con un nudo por el centro. Ahora vamos a cortar los lados. Nos aseguramos de cortar todas las hebras de un lado y del otro. Y después vamos a ir emparejando lo que serían los que nos quedan más largos. Ya que lo tengamos con esta misma hebra que la amarramos, lo vamos a coser en esta parte o lo amarramos en la parte de adentro. Una vez listo, así será como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.